A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a un espacio más de Punto de Vista acá en TV Plus, como siempre, con el análisis de temas de actualidad y la realidad de nuestro país, con temas importantes en los que siempre pues, los costarricenses están atentos de llevarle el pulso a lo que acontece a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy nos acompaña el director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica, don Giorgio Murillo, porque bueno, con él queremos abordar un poquito a fondo científicamente, ya no tomas por ahí un poco amarillistas o con enfoques de repente a veces extremistas, pero sí desde el punto de vista científico entender todo lo que está pasando en Costa Rica, en el manejo de nuestros suelos, sobre todo cuando de forma pareciera irresponsable se está explotando oro en nuestro país, oro que según ha dicho el ministro de Seguridad Pública ni tan siquiera queda en suelo costarricense, oro que más bien pareciera que termina en Nicaragua, en el caso de Cruzitas, o termina en Panamá, en el caso de Corcovado, pero donde se están dando manejos de verdad preocupantes en cuanto al tema de suelos, de aguas, en cuanto a lo que es la seguridad ciertas zonas pobladas como es Cruzitas o una zona que no es poblada como el Parque Nacional Corcovado, pero donde ya en el caso de Corcovado, de Coligallero, estamos hablando de que esto como que se está semi-industrializando y el impacto hacia el suelo es algo serio. Es por eso que, bueno, pues buscamos a la gente del Colegio de Geólogos de Costa Rica para entender un poco la posición oficial de ellos y comprender, bueno, qué debe hacer el Estado costarricense en cuanto a esta situación que está ocurriendo, ya con el daño ambiental que se ha producido en el suelo, ¿qué es lo más importante que debería de focalizarse, de accionarse por parte del Estado, del gobierno de Costa Rica? Bienvenido, don Giorgio, acá a Punto de Vista, donde su opinión vale. Le escuchamos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, don Carlos. Y estamos para ayudar. Vea, el tema de Cruzitas, el tema de Corcovado, la extracción de oro de forma ilegal, es producto de malas decisiones desde un punto de vista ambiental en Costa Rica. Y eso lo viene diciendo el Colegio de Geólogos desde antes de que se estaba ya promoviendo la famosa Ley 8904. ¿En qué sentido va esto? Que las prohibiciones, lejos de ayudar, lo que producen muchas veces es el efecto contrario. La 8904, la ley 8904, promulgada alrededor de hace unos 14 años, si mi memoria no me falla, lo que dice su espíritu original era prohibir la extracción de oro a cielo abierto. Terminó siendo prohibición de minería metálica a cielo abierto. Pero hay recursos que están ahí. E Industrias Infinito y anteriormente Placer Dome demostraron que en la finca Vigoyet hay un yacimiento importante de oro. ¿De qué sirve tenerlo ahí si no se explota? Lo que está sucediendo ahorita, que están invadiendo la propiedad de Vigoyet. Y no solo la propiedad de Vigoyet. Se lo explico de la siguiente manera. El proyecto Cruzitas, lo que era el Tajo, eran 30 hectáreas. Propiamente el Tajo. Y las otras instalaciones abarcaban alrededor de 110 hectáreas. Pero como lo dijo el mismo ministro de Seguridad ayer, la afectación en estos momentos en la zona de Cruzitas supera las 3.000 hectáreas. Quiere decir que el daño se está produciendo en 100 veces el área inicial del proyecto Cruzitas.
¿Y por qué hablo de daño? Porque no tiene los permisos para hacer las cosas de forma ordenada. Todos los procedimientos de minería, todos los procedimientos ambientales, teniendo los permisos, se hacen de forma ordenada porque tienen que cumplir estándares, ¿verdad? Vuelvo a repetir, de tener las cosas ordenadas. El proyecto Cruzitas, como le digo, era una extracción a cielo abierto de 30 hectáreas. Inicialmente era bajar los cerros Botija y Fortuna, hacer la extracción de forma como tajo, como cualquier tajo que hay en el país, de los cuales hay más de 300 expedientes de canteras, ¿verdad? Que son minería a cielo abierto. Pero se hacen de una forma ordenada. Y entonces, ahora no. Ahora están haciendo túneles, están arrasando con la parte de los suelos, están botando árboles de una forma totalmente desordenada, usando mercurio. No creemos en el Colegio de Geólogos que realmente estén utilizando cianuro, porque no tienen los implementos o todo el sistema que implica el tema de cianuración, ¿verdad? Sobre todo en la parte de Cruzitas, y mucho menos en la parte de Corcovado. Sigue siendo minería artesanal, de poco volumen y con las manos, literalmente. El ministro habla de que tuvieron varias tómbolas ahí, varios cilindros para suavizar o, digámoslo así, procesar parte de la roca, pero eso sigue siendo literalmente minería artesanal. En conclusión, Giorgio, desde el punto de vista del Colegio de Geólogos de Costa Rica, ¿qué es lo que la legislación debe cambiar? ¿Qué fue lo que se hizo mal en esta nueva ley de hace 6 años? Que eventualmente, trae consigo que no responda a la realidad y eventualmente casi que todos los proyectos de minerías en Costa Rica queden eliminados o no se puedan aprobar porque por alguna u otra forma se podría cuestionar que esto no funcione y entonces a la postre quienes quieran de una forma artesanal, empírica, no científica, estar explotando minas en Costa Rica, con las consecuencias que eso trae muchas veces de contaminación ambiental y de mal manejo de los suelos, pues lo siguen haciendo. ¿Qué habría que cambiar en esa ley, Giorgio? Bueno, el Colegio de Geólogos siempre ha mantenido la posición de que la ley habría que eliminarla. La ley 8904, como se lo explicaba, cuando se hace una prohibición, la gente lo que busca es hacer las cosas de forma ilegal. Y eliminando la ley 8904, que es un tema difícil, ¿verdad? Lo que se podría hacer es algunos cambios que sean sustanciales, pero que permitan que se pueda trabajar de forma legal. Por ejemplo, una de las contradicciones que hay actualmente en la legislación es que te permiten hacer exploración. Sí, pero haces exploración, pero no puedes hacer explotación después. Entonces, cualquier empresa que quiera hacer un proceso de una mina de oro o cualquier otro metal, porque sabemos que en Costa Rica hay cobre, hay otros elementos, ¿verdad? Que se pueden aluminio también. Entonces, que se puedan trabajar, pueden hacer exploración, pero después no pueden obtener el permiso de concesión de explotación porque la ley lo está prohibiendo. Si tenemos esos cambios sustanciales, pasamos de la ilegalidad que hay ahorita a un tema de legalidad. ¿Y qué implica la legalidad? Beneficio para la población, trabajo para la población, mejoras a nivel de infraestructura, a nivel de muchos aspectos económicos de la sociedad que esté imbuida cerca de ese proyecto. El director ejecutivo del Colegio de Geólogos, en sí ocupamos una ley que permita la explotación minera en Costa Rica para sacar todos estos minerales que podrían traer beneficios al país, generar empleo, inversión social, etcétera.
Ahora bien, ¿dónde está el problema? ¿Es un tema de legislación del manejo de suelos en cuanto a la explotación minera? ¿O ustedes sospechan o creen o de reojo les deja la sensación o la impresión de que detrás de todo esto lo que hay es un asunto de ideología ambiental, ecológica, política, donde prácticamente no se quiere que los suelos se toquen para nada? O que eventualmente la concesión como tal es lo que no gusta, ¿verdad? Que llegue una empresa extranjera transnacional a llevarse todos los recursos del país sin que el Estado le quede un porcentaje importante de las ganancias que generan esos recursos. Algo así como lo que ocurrió en Panamá, donde eventualmente pues los panameños dijeron, pero ¿cómo es eso? Que se entrega esta mina y simplemente se van a pagar las cargas sociales, el trabajo, el empleo que vaya a generar, pero el Estado no va a recibir un 30, un 40%, un 50% de las ganancias que deja esta mina, que son del Estado, son del país, y que se lo va a llevar una transnacional. ¿Es por ahí donde anda el asunto? ¿O de acuerdo a la posición de ustedes, lo que ustedes han trabajado, han investigado, qué sensación es la que tienen al respecto? Ok, esa retórica es una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber afectación de suelos, va a haber afectación de un pequeño territorio o de una pequeña propiedad a nivel de suelo, ¿verdad? El tema de que la empresa se va a llevar todas las ganancias, eso no es cierto. Ya el Colegio de Geólogos hace más de 5 o 6 años había, a nivel de Asamblea Legislativa de aquellos años, había presentado tablas donde se decía qué pasaba con crucitas y qué pasaba sin crucitas. Y la tabla, en resumidas cuentas, lo que decía es que alrededor de un 60% le queda al país en salarios, en impuestos, en compra de materiales, en compra de equipos, en compra de un montón de cosas. Hay cosas que se traen del extranjero, pero tienen que nacionalizarse. Entonces tienen que pagarse aquí en Costa Rica. Eso está creando movilización económica en empresas nacionales. No es cierto, como lo decía alguien por ahí, que solo el 2% le queda al país. No, el 2%, que es cierto, sí existe ese 2%, es un 1% para asociaciones de desarrollo y un 1% para la municipalidad. ¿Qué sucede? Ninguna municipalidad tiene la inversión para hacer una mina, ¿verdad? Porque no estamos hablando de $1, no estamos hablando de $1,000, estamos hablando de millones de dólares en equipos, en exploración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un inversionista que trae inversión. Mucha de esa inversión se desarrolla a nivel nacional en exploración y después viene la explotación, que ya implica hacer la planta, hay que importar la planta, etcétera. Pero también implica que hay que hacer cosas a nivel nacional, como son, como le digo, empleos, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces la economía se moviliza. Ahora, el tema de Panamá, por lo que yo tengo conocimiento, no es que la empresa no le deja nada a Panamá. Por lo que me contó un colega que trabaja en Panamá, ha trabajado en Panamá, ellos ganaban alrededor de $500 millones cada año o cada 2 años. Panamá. Entonces, aparte del canal de Panamá que les genera muchos dividendos, una economía que reciba, digamos, 200 o 300 millones de dólares adicionales solo con un proyecto, implica que hay movilidad económica. Y eso es lo que recibe el gobierno. Imagínese usted cuántos son los que están trabajando en la mina, la maquinaria, sean vagonetas, sea combustible, el consumo de combustible, todo eso implica movilidad económica en beneficio de la población cercana. El tema de Panamá también tiene una connotación política sindical, que no voy a entrar en ese detalle porque no lo manejo en detalle, pero tiene una connotación local asociada a un sindicato de transportistas. No quiero detallar, como le digo, porque no manejo bien esa situación,
Ahora, ¿qué sucede? Volviendo al tema de Costa Rica. Es un tema que en el caso de Cruzitas terminó siendo un tema politizado y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo usted, está la parte ambiental, sí, pero la parte ambiental todo lo quiere ver negativo. Es que el daño ambiental va a ser terrible, van a deforestar, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Yo hice un ejercicio, ayer se lo comentaba a otro medio de difusión, que la mina propiamente de Cruzitas son 30 hectáreas. El área de afectación ahorita, sin permisos, donde hay daño ambiental, supera las 3.000 hectáreas, palabras del señor ministro de Seguridad. Pero, ¿cuánto equivale eso al área, por ejemplo, de lo que llamamos las llanuras de San Carlos? La llanura de San Carlos tiene más de 6.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 600.000 hectáreas contra 30 de un tajo. Entonces, saquemos la proporción porcentual, no equivale ni al 0.01% del área de las llanuras de San Carlos. Entonces, es algo demasiado puntual, que es algo que la gente no quiere entender. Obviamente a las 5 a.m. no va a haber ningún banco abierto, pero como dice el dicho, ni el lugar ni la hora deberían ser un problema para realizar sus transacciones del Banco Popular. Haga sus trámites y consultas fácil y seguro a toda hora, sin dejar de hacer lo que está haciendo. Descargue nuestra app Banca Móvil en las tiendas autorizadas y pague sus servicios, préstamos y tarjetas. Realice Simpe, Simpe Móvil, transferencias y consultas, además de otros servicios. Si no tiene usuario, solicítelo en nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Estamos compartiendo con el director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica, don Giorgio Murillo, que hoy nos acompaña acá en Punto de Vista TV, en TV Plus, para entender un poco qué está pasando con la explotación de la minería en Costa Rica, donde últimamente vemos manejo irresponsable de los suelos, contaminación ambiental, destrucción de los suelos, tanto en Cruzitas como en Corcovado, donde el oro al final siempre se está extrayendo de la forma más brutal posible, la forma más poco científica, racional, y donde ese oro está terminando en otros países. Se especula inclusive, si lo ha dicho el Ministerio de Seguridad Pública, inclusive aquí podría haber mano criminal de organizaciones transnacionales, ¿verdad?, organizadas, que podrían estar controlando, manipulando a estos coligalleros, si se les puede llamar así, o a estos mineros improvisados, para llevarse en ese otro país y explotarlo. Mientras tanto, a Costa Rica no le queda más que la destrucción de los suelos, no le queda más que la contaminación ambiental y todo un problema de inseguridad terrible, donde ya han habido hasta muertos detrás de todo esto. Bueno, tanto en Corcovado como en Cruzitas, porque en Corcovado también un minero terminó enterrado hace unos meses o el año pasado, antepasado. Así las cosas, pues nos decía usted, señor director ejecutivo del Colegio de Geólogos, que en Costa Rica lo que hay es un problema de una legislación que no va para ningún lado. No permite prácticamente la explotación minera, así en resumidas cuentas. O sea, el país le apostó a no explotar ningún tipo de mineral, cobre, oro, lo que sea, y así las cosas pareciera que esto va a seguir igual, a no ser de que se haga una nueva legislación. Y eso es un poco complicado en el Congreso, ¿verdad? Porque son los diputados los que hacen las leyes, y ahí empieza el tema ideológico a surgir, y no es como se cree que muchas veces que esto no trae beneficio económico para un país. Usted lo explicó bien, que en caso de Cruzitas el 60% de las ganancias probablemente quedarían para Costa Rica de una u otra forma. No es que la empresa minera dice, yo voy a pagar usted esto, sino que a través de impuestos directos, indirectos, pues eso va a ser así. Hoy en día lo que nos queda es una muy mala experiencia, ¿verdad? Y nos decía usted que lo importante es hacer una nueva legislación para resolver este tema.
y que esa legislación permita no solo hacer estudios, ¿verdad? Yacimientos de minas, sino que también permita explotar a cielo abierto, y eventualmente, bueno, pues que esto genere empleo y riqueza para el país, sobre todo a través de impuestos. Esto me lleva a consultarle, señor director ejecutivo del Colegio de Geólogos. Algo similar está pasando con el tema del el gas natural y el petróleo, donde también hemos visto una posición muy racia de parte de algunos sectores, ¿verdad? Ese tema no era un tema de la entrevista programado, pero algo así también está ocurriendo y debería una vez por todas legislarse para intentar de que estas cosas de una vez por todas ya se regulen como tiene que ser y entender que cuando un país tiene una riqueza, esa riqueza debe explotarse de una forma científica, seria, responsable, que no tiene sentido pues dejarlo por ahí. Eso sí, no que se convierta en una concesión de sociedad anónima, ¿verdad? Como siempre ha sido tradicionalmente en América Latina, donde muchas veces los estados lo que hacen es que le concesionan esto a una transnacional, a una empresa transnacional, y eventualmente el estado recibe poco o casi nada. Pero partiendo de esa premisa, deberían por todas pensarse seriamente una legislación que responda a esas inquietudes, sobre todo en un país como el nuestro, ya sea también se ha demostrado que tiene riquezas en gas natural y petróleo. Usted me hablaba ahora, creo que de cobalto, me hablaba de cobre, aparte del oro. Y bueno, son riquezas que están en los suelos. Yo no sé qué vamos a hacer en un futuro, ¿verdad? Son riquezas, vamos a ver, todo es geología, guste o no, todo es geología. Los suelos son alteraciones de las rocas. La geología es estudio de las rocas, de la tierra, ¿verdad? Los yacimientos minerales se dan en ciertas circunstancias especiales donde se dan eventos geológicos particulares. No es que el yacimiento de Cruzitas, por obra y gracia del Espíritu Santo, quedó ahí. No, se dieron circunstancias geológicas durante millones de años y el yacimiento se hizo ahí. ¿Por qué tenemos volcanes? Porque hay situaciones geológicas que produjeron los volcanes en esas ubicaciones, no se ubicaron en otros lados, ¿verdad? Lo mismo sucede con el gas natural, lo mismo sucede con el petróleo, etcétera, etcétera. De igual manera con la misma agua, para llevarlo a nivel de algo más común y corriente que es el agua. Ahora que toca usted el tema del gas natural, estamos en lo mismo, porque es un tema que ciertos diputados y ciertos ambientalistas dicen, no, Costa Rica no debe de explotar ni gas natural ni petróleo. Pero tenemos una legislación que es la ley de hidrocarburos, que es una ley marco. Y esa ley marco permite hacer alianzas público-privadas, dar concesiones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un grupo de diputados que están queriendo meter, por ejemplo, la venta más de vehículos eléctricos, pero prohibiendo de una vez el tema de la explotación de gas natural y petróleo y eliminando esa ley marco. ¿Qué sucede si se elimina la ley marco? Costa Rica queda desprotegida, aunque a nivel constitucional la ley dice que todos los recursos por debajo del suelo le pertenecen al Estado, ya no hay una legislación que proteja esos recursos. Por ejemplo, Nicaragua, aproximadamente hace casi unos 8 años, más o menos, si mi memoria no me falla, en la legislación de Luis Guillermo Solís, Nicaragua tenía unos bloques de exploración petrolera en mar territorial costarricense. Entonces, hubo un movimiento donde le dijeron a Nicaragua, usted se está metiendo en el mar territorial costarricense, quite esos bloques, y tuvieron que quitarlos. ¿Qué pasa si quitan la ley de hidrocarburos? Podemos tener el mar territorial, pero no hay una ley que nos diga, tenemos legislación para el gas natural y el petróleo. Entonces Nicaragua se puede volver a meter y hacer lo que quiera en territorio costarricense.
Y eso no lo quieren entender muchos. Y a fin de cuentas, ¿qué termina siendo esto? Un tema de ideología ambiental distorsionada. Sí, aquí no, yo no sé mucho de biología. Y lo fregado es que desde la par nos saquen el gas, ¿verdad? Por debajo. Y no nos damos cuenta, ¿va? Vuelvo y repito, no me crean, yo no soy biólogo, ¿va? Pero uno a veces por ahí puede meter la manguerita. Es decir, mientras uno lo piensan, otros no lo piensan y lo explotan, ¿verdad? Y es interesante porque a veces los grupos de izquierda, grupos ecológicos, ¿verdad? Un poco recalcitrantes, son los que, muchas veces con razones, porque también ha habido experiencias muy, muy desagradables y ellos están emocionalmente afectados un poco y tienen razón. Pero también a veces yo creo que a veces rayan de lo racional o caen en lo irracional y se les va la mano. Pero son situaciones que uno no entiende porque apoyan a un gobierno socialista como el de Nicaragua, ¿verdad? Y ahí quieren explotar oro, petróleo, gas, lo que sea. Pero aquí no somos socialistas y aquí sí no quieren que se explote nada. Es algo difícil de entender. Finalmente, el señor director ejecutivo del Colegio de Biólogos, don Giorgio Murillo, para ir cerrando de momento esta entrevista y en un futuro retomar esos temas, porque hay que darle seguimiento, ¿verdad? Me parece a mí. En un espacio como este que es de opinión. De momento, ¿qué hacer con Corcovado y qué hacer en Cruzitas? Porque miren, no es torta, esto se salió de las manos, es toda una repostería, ¿va? Es un tortón, un montón de torta lo que hay ahí, ¿verdad? El asunto ya casi es incontrolable y el daño ambiental, yo no sé cuántos, usted me dirá, usted es experto, ¿ves? ¿De cuántos años estamos hablando para que los suelos se recuperen? ¿Y qué sería lo más inteligente que en este momento tenga que hacer el Estado con estos dos sectores para ya parar esta destrucción de los suelos, contaminación ambiental, tanto en Cruzitas como en el Parque Nacional Corcovado? Ok, voy a retomar parte de las palabras que utilizó ayer el señor ministro de Seguridad y es que supuestamente él dice o él habla de grupos ya armados que pueden hacerle la contra al al Ministerio de Seguridad, alias a nuestra policía. El Colegio de Geólogos desde hace más de 6 años viene hablando y viene diciendo de que Cruzitas ya se había metido gente relacionada con lavado de dinero. Ahí llegaban a comprar el oro por medio de dólares de desconocida procedencia y entonces eso se viene multiplicando ya durante los por lo menos 5 o 6 años recientes. Ahí entramos al tema de la seguridad nacional. Ahora ya la misma Telenoticias y otros medios de comunicación hablan de un narcoestado, de un posible narcoestado. Ya llegar a ese nivel es muy preocupante. ¿Qué es lo que hay que hacer propiamente con los proyectos ahora? Ok, cambiar la legislación en primera instancia. En segunda instancia, dar concesiones para que las cosas se hagan bien hechas. ¿Cuál es el problema que tiene Costa Rica? Que, por ejemplo, la concesión de Cruzitas originalmente duró 10 años y los ambientalistas dijeron no, metieron un recurso de amparo y ayer lo estábamos comentando unos colegas, metieron un recurso de amparo y le dijeron a la sala cuarta, el ambiente es primero y la sala cuarta les dio la razón. Entonces, ahora hay que hacer primero los estudios ambientales para después sacar la concesión. Eso implica igual otros 10 años. En el año 2010, Cruzitas obtuvo los permisos y le hicieron la consulta a la sala cuarta del procedimiento y la sala cuarta dijo está bien. ¿Qué hicieron los ambientalistas? Se fueron al contencioso. Ahí se metieron a Oscar Arias, metieron al ministro, metieron a un montón de gente, politizaron el tema y al final, ¿qué hicieron? Dijeron, hay que cancelar la concesión. Volvemos al tema. Y después de eso, viene la 8904, prohibiendo las cosas. Las prohibiciones no traen nada bueno. Y le voy a dar un ejemplo que yo utilizo mucho. No es de Costa Rica, pero la famosa prohibición
del licor en Estados Unidos en los años 20 que produjo las famosas historias de los gángsters. Gracias a esa prohibición tenemos los Intocables, tenemos Al Capone, pero ¿cuántos muertos produjo eso? ¿Por qué? Porque solo el ejemplo, muy sencillo. ¿Cuánto pasó a costar el trago de whisky en aquellos años? Pasó de 0.75 centavos de dólar a $3.50 por la prohibición. Y eso es historia, no la invento yo, eso es historia. Lo mismo tenemos aquí. ¿Cuál es el costo que tenemos ahorita con Cruzitas y con la zona de Corcovado? El daño ambiental lo estamos asumiendo el pueblo costarricense. ¿Cuánto habrá que invertir para revertir todo el mercurio que está quedando ahí? No se ha cuantificado. Y eso es apenas para empezar. Si se hubiera tenido la concesión con los permisos necesarios, todo se hubiera hecho, y repito, de forma ordenada. Estimados heredianos y heredianas, la Municipalidad de Heredia tiene nuevas y muy buenas noticias para todas aquellas personas mayores a 65 años que no tengan asistencia o vivan solas. Este nuevo servicio es un centro de llamadas especializado en personas mayores, donde los llamarán todos los días recordando medicamentos, citas, actividades de nuestra municipalidad, de la provincia y demás. Aprovechelo, repito, es gratuito. A todas las personas interesadas, acérquense a la municipalidad para que les brinden mayor información, para coordinar una visita a su hogar y que si es necesario, obviamente si cumple con los requisitos, se les va a instalar este equipo con asistencia. Este equipo tiene asistencia 24/7, los 365 días del año. Aproveche, somos un cantón diferente, una provincia diferente, aprovechemos las diferencias que hace una municipalidad como la nuestra. Aprovechémosla, heredianos. Saludos. Don Giorgio, una consulta. ¿De cuántos años estamos hablando? Habrá que esperar para que se recuperen los suelos en Cruzitas. Esa es una excelente pregunta. El tema de los suelos, la recuperación de los suelos, no sé, porque el mercurio va a estar ahí, es remanente, va a quedar remanente y el mercurio no lo absorbe nada. Va a estar ahí, latente. Es para siempre el daño. Puede quedar muchos años, no te sabría decir si es para siempre, pero va a quedar muchos años. Y el mercurio lo que más afecta es, aparte del suelo, el agua, ¿verdad? La contamina. El mercurio afecta el agua y lo absorben los peces, etcétera, etcétera. Sí, es una cadena un poco complicada de explicar. Venenoso y cancerígeno para el cuerpo humano. Es venenoso para el cuerpo humano. No sé si es cancerígeno, pero sí es venenoso. Nos produce problemas hepáticos y otras cosas, sí. Eso en cuanto al daño de los suelos. Ahora bien, ¿de cuánta plata se está hablando en Cruzitas? ¿Cuánto ese oro vendido en otro país? ¿Cuánta plata es? De ahí, hoy leí un dato en algún lado que hablan de que se venden mensualmente 1.500 millones de colones de oro mensualmente. Pero el potencial de la mina es de ¿qué? Algunos miles de millones de dólares o de cientos de millones. La producción de la mina, lo que tenían las reservas probadas, lo que era Industrias Infinito, eran alrededor de 2 millones de onzas. La onza hoy, al tipo de cambio de hoy, estamos hablando de $2.400 la onza. Entonces estamos hablando de 2 por 2, 4.000 millones de dólares de valor de ese yacimiento, ¿verdad? Lo que es Mina Cruzitas. ¿Qué hicieron los obreros artesanales actualmente o qué han hecho en estos últimos años? Buscaron otras zonas que ni siquiera estaban mapeadas. Estamos hablando que ellos multiplican, como se lo dije desde el principio,
Cruzitas eran 30 hectáreas, ahora hay una afectación de 3.000 hectáreas, palabras del ministro de Seguridad. El área de afectación actual son 100 veces lo que era el proyecto Cruzitas. No sé si me equivoco, pero mi razonamiento es absurdo, pero si en 30 hectáreas se podrían explotar 4.000 millones de dólares, en 300 podrían ser 40.000 millones de dólares. Sí, o en 3.000, póngale otro cero. Otro cero, ¿verdad? Correcto. Serían 30.000. Ahora bien, eso es porque esta gente contrató especialistas para saber que hay un potencial ahí también, ¿verdad? No puedo asegurar eso. ¿Cómo se lo Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Que los principales personajes que están en la zona de Cruzitas son nicaragüenses. Nicaragua tiene una, ¿cómo se llama? Una minería artesanal que ha perdurado durante muchos años. Tan es así que se habla de que Daniel Ortega tiene una o dos de las minas más grandes en estos momentos en Nicaragua, produciendo. Pero aquí, como lo dijo usted, los de izquierda, ambientalistoides, le llamo yo, están en contra. ¿Qué prefieren los ambientalistas en Costa Rica? Que la gente se muera de hambre. Lo que están creando es el peor de los impactos ambientales, el hambre en la población. Bueno, y resulta ser de que entonces, si le entendí bien, usted me corregirá, señor ejecutivo, el director ejecutivo del Colegio de Biólogos, entonces se sospecha o se investiga que el narcotráfico está agarrando dólares que produce el narcotráfico, la venta de la droga, compran oro, ¿verdad? Cambian, o sea, blanquean los dólares sucios con droga con oro. Pagan el minero y le dice, mira, yo le compro ese oro, se le pago bien, déme ese oro. El minero coge el dólar, ¿qué lado lo puede cambiar? Son pocas cantidades, ¿verdad? Y eso no es problema. El narco agarra el oro, se lo lleva para otro país, allá lo vende, donde no hay cuestionamientos de ninguna especie, y entonces resulta ser de que aquí hay un negocio redondo de lavado. Detrás de un recurso natural que tiene nuestro país, y que me parece no se ha hecho de la forma correcta. Aquí no estamos hoy, ¿verdad?, llamando por su nombre, porque no hay que tener miedo a la verdad. Y si esa es la realidad, lo que está pasando no es culpa de nosotros. La obligación es de hacerlo, más bien. Que la realidad es fea, ya siempre. Nosotros no la construimos. Ahí está. Correcto. Y realmente, y todo a raíz de una legislación mal hecha. Y todo a raíz de gente que con buenas intenciones quieren proteger el medio ambiente de otros, que no son buenas intenciones, que es un matiz ideológico, pero que al final de cuentas le está causando un perjuicio enorme al país. Estamos perdiendo, pareciera, decenas de miles de millones de dólares, ¿verdad? Producto de esta falta de esa legislación y una práctica poco responsable. Para cerrar, señor ejecutivo del Colegio de Geólogos, ¿cuál es la recomendación de ustedes como Colegio de Geólogos para el gobierno actual y los que vendrán? Porque ya el otro año estaremos en campaña electoral. Ahora que se habla tanto de referendos y ese tipo de cosas, bueno, esto pareciera que debería ser algo que urgiría, ¿verdad? ¿Cuál es esa recomendación que ustedes le hacen a las autoridades? Porque al final de cuentas, mi obligación es informar y hasta ahí llego yo. Ya más de ahí no puedo. No puedo agarrarlos a la fuerza y decir, mira, hagan esto, tienen que hacerlo. La obligación de ustedes como colegio profesional es generar conciencia, ¿verdad? Es pegar grito al cielo, dar la voz de alerta, hacer los estudios científicos, reunir a los colegiados en estos acuerdos, pero también hay un punto político en que ustedes no pueden pasar, porque ustedes no son el Congreso ni son el Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería esa recomendación que podríamos darle el día de hoy al gobierno turno y a los que vendrán? Vean, antes de dar esa recomendación, voy a retomar como unos minutitos el tema del gas natural y el petróleo. Europa se volvió muy ecologista y ese ecologismo los llevó a depender de Rusia.
del gas natural ruso. Y el año pasado, desde que se dio el problema o la situación con la guerra de Rusia y Ucrania, Europa terminó con el tubo del gas natural ruso cerrado. ¿Qué está haciendo Europa ahorita? Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Alemania, de la misma Italia, la misma Grecia. Ellos ya están volviendo a hacer exploración petrolera y de gas natural. ¿Por qué? Porque ellos necesitan recursos, necesitan sostener su sociedad. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Y ya digo, la legislación tiene que estar a favor de el aprovechamiento de los recursos naturales, no de la prohibición. Hay que hacer cambios en la legislación actual del Código de Minería, que permitía la explotación de minería metálica y la minería no metálica. La ley 8904 lo que hizo fue crear una prohibición dentro de esa ley que, lejos de promover la explotación de nuestros recursos en bienestar de la sociedad, lo que está haciendo ahorita es todo lo contrario: impactos ambientales negativos, hambre en la población. Estamos hablando de, por ejemplo, Cruzitas y la zona de Corcovado y alrededores. Sabemos que Corcovado se ha vuelto muy turístico, pero el turismo fue de los primeros impactos serios a nivel mundial con la pandemia. Entonces, la economía tiene que estar diversificada en muchos aspectos. No podemos estar dependiendo solo del turismo y ahorita también de ciertas exportaciones agroindustriales o de, por ejemplo, lo que habla mucho ahora de la parte médica, con zonas francas y la parte médica. No, tenemos que tener de todo. La gama de productos nacionales tiene que abarcar un abanico en todos los sentidos, y los recursos naturales pueden aportar parte de dentro de ese abanico, parte de los insumos económicos. Ahora bien, tocando el tema del gas natural, no estaba en el tapete, yo lo puse, pero justo, es un buen tema. Y el petróleo, ustedes probablemente tengan el dato porque ustedes son el colegio de geólogos. Uno a veces maneja datos que dan otros medios de comunicación. ¿Cuál es el potencial real de Costa Rica en cuanto a petróleo y gas natural? Realmente es algo que debería ponernos a pensar, o es de pipiripao, como algunos han dado a entender, que no vale la pena contaminarnos, que no vale la pena dejar de ser un país verde, que no vale la pena comprometer esa visitación turística, ambientalista. Realmente, ¿hay estudios sobre el potencial? Bueno, en el tema, Costa Rica se han encontrado yacimientos pequeños de petróleo. ¿Qué es el tema de todo esto? Todo se vuelve un tema económico. Tiene que ser un yacimiento económicamente rentable. ¿Qué puede haber? Puede darse. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer exploración, tanto para petróleo como para gas natural. Es más probable, o las posibilidades son más positivas hacia el gas natural. Por ejemplo, el delta del río San Juan, que es un delta bastante grande, ahí hay un potencial alto de gas natural. Frente a Moín, en Limón, hay un promontorio de roca, como le digo, geológica. Hay una situación geológica donde ahí se iba a hacer una perforación y en su momento el gobierno dijo: no queremos que se haga la perforación. Entonces buscaron todos los justificantes, y lógicos muchos de ellos, para no hacer una perforación petrolera. Estamos hablando de que estaba a más de 10 kilómetros de distancia de Moín, de Limón. Entonces, justificaron las cosas en lugar de decir, cuantifiquemos. ¿Es cierto que hay petróleo? No hay petróleo. Bueno, ya ahí esa zona se descarta. Punto. Pero queda esa duda, queda esa verificación de la información que existe para determinar la existencia o no de ese recurso. Y vuelvo a repetir, el Colegio de Geólogos ha dicho: necesitamos conocer nuestros recursos, necesitamos aprovechar nuestros recursos. Le voy a contar una anécdota personal.
con respecto a que no, tenemos que ser un país verde y no tenemos que hacer la explotación petrolera. Hace varios años hice un paseo familiar a Estados Unidos y tuvimos que pasar por una calle recta de varios kilómetros y a mano izquierda había un campo de explotación petrolera y a mano derecha eran zacatales. No había un campo de explotación petrolera, no habían torres de extracción de petróleo. Sí, pero el campo petrolero no está solo en la propiedad que está, porque era a mano izquierda, no estaba solo en esa propiedad. Ese campo de petróleo está extendido en el subsuelo muchos kilómetros cuadrados. Unos sí decidieron aprovecharlo y están en esa propiedad, están explotándolo, en el otro no lo han hecho. ¿Quién sabe si en un futuro en el otro? ¿Eso impide que llegue uno de turista? No, para nada. Estados Unidos tiene muchos parques nacionales. Cuando uno lo ve en el mismo avión, hay muchas zonas llenas de árboles. ¿Y eso impide que llegue el turismo porque exploten petróleo? No, no lo impide. Una cosa no quita la otra. Y esa es una falacia de los ambientalistas que dicen que si vamos a hacer un pozo, los turistas van a dejar de llegar. No, van a seguir llegando. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene muchas zonas, tiene cosas muy lindas y se han hecho las cosas bien a nivel turismo. Vuelvo a repetir, por hacer un pozo o hacer explotación petrolera o de gas natural, los turistas no van a dejar de llegar. Ahora bien, hay una legislación que permite por lo menos lo que es la investigación, ¿verdad? Ver cuál potencial tenemos. ¿Y por qué es que nos han dado permisos para que se investigue? Porque he visto que los gobiernos son reacios, ¿verdad? A que se venga a hacer estudios de cuánto petróleo hay, qué sé yo, en la zona de Salamanca o en la costa atlántica, sobre todo, que es donde más se ha dicho. La respuesta es muy sencilla, don Carlos, porque desde, como le digo, la perspectiva ambientalista le vendieron a los gobiernos de que hay que hacer moratorias en exploración o explotación petrolera. Entonces, esa moratoria, si mi memoria no me falla, el anterior gobierno la llevó hasta el 2050. Y entonces digo, no se puede hacer ni exploración ni explotación petrolera hasta el 2050. No, vuelvo a repetirles, es una falacia, es algo que no es tan así, no es el gobierno actual o cualquier otro gobierno puede quitar esa moratoria. Eso se hizo vía decreto, ¿verdad? Es un decreto, correcto. Un decreto ejecutivo. Es un decreto. Otro decreto lo puede eliminar. Otro decreto lo puede eliminar. Cualquier gobierno puede eliminar eso. Son los que usted criticaba hace un rato, ¿verdad? Que la contaminación ambiental, que hay que proteger los suelos, que no podemos comprometer el turismo ecológico. Esos fueron los argumentos que dio don Carlos Alvarado. Recuerdo que algunos le aplaudieron, ¿verdad? Porque Costa Rica seguía apostándole a lo verde, otros pues no tan así, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho que lo importante es un desarrollo económico e industrial en armonía con la naturaleza. Pero eso, la naturaleza nos quedamos en las épocas de Tarzán, no sé, ¿verdad? Y por otro lado, si también vamos a apostarle a un desarrollo económico e industrial en desarmonía con la naturaleza, pues va a quedar de país un país como que después de la guerra, ¿verdad? Destruido. No se trata de estamos extremos. De acuerdo. Pero hay que llegar a un punto de equilibrio, un punto medio. El tema es que ese punto de equilibrio ya se tiene. Muchas de la legislación actual está velando porque las cosas se hagan bien. Entonces, todo se puede hacer bien y no hay que inventar el agua tibia. La minería en muchos países del mundo se hace desde el punto de vista ecológico, se hace. En Chile, que tienen problemas de lluvia, por ejemplo, ellos han optimizado el recurso agua. ¿Cómo se llama? Muchos ambientalistas dicen que no se puede hacer minería en países tropicales. Costa Rica es un país tropical, pero hay minería en Nicaragua, hay minería en Panamá, hay minería en República Dominicana y son países tropicales.
En República Dominicana, por ejemplo, ya la mina que está ahí, ahorita se me escapa el nombre, produce más ingresos al Estado dominicano que el mismo turismo. Entonces, hay que abrir los ojos, hay que despertar, abrir los ojos y decir, el ambientalismo recalcitrante no nos está ayudando, y el ejemplo más claro de eso es Cruzitas y la zona de Corcovado también. La ilegalidad lo que ha producido es la ilegalidad. Si hubiéramos tenido los procesos legales más ordenados, porque la gente quiere buscar siempre la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Los errores para buscar y eliminar todo. No, hay que ser proactivos. Necesitamos progresar, necesitamos que el país avance. Y nos ha costado muchísimo. ¿Cómo ha costado realmente? Y lo digo no solo en minería, lo veo en carreteras, lo veo en hospitales, lo veo en escuelas, y es un tema que ya se está volviendo demasiado recurrente. Señor director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica, don Giorgio Murillo, completamente pues coincidimos, completamente de acuerdo, ¿verdad?, de que no debemos de seguir siendo obtusos en este tema. Creo que es importante entrevistas como estas, creo que es importante hablar de foros, de congresos, de seminarios, de escribir folletos, libros, ¿verdad? Y concientizar a la población, ¿verdad? Para hacer entender de que podemos explotar las riquezas que el país tiene, que esas riquezas podrían traer beneficio económico a los que menos tienen, se puede distribuir, la gente que menos tiene, podría servir para disminuir la deuda enorme, casi inmanejable, pública que tiene el Estado, ¿verdad? Esto podría generar infraestructura, podría generar eventualmente, yo qué sé, aparte de infraestructura, podría generar inversión social, ¿verdad? Pero bueno, hay que dar el paso, de una forma inteligente, eso sí, ¿verdad?, donde el Estado pues reciba su gratificación económica porque se está entregando un mineral que le pertenece al país, ¿verdad?, para que una empresa transnacional o nacional lo explote. Pero no hay que tenerle miedo a eso, ¿verdad? Sí es importante pues dar ese paso y de otra manera, eso sí, garantizarse que esa explotación se haga científicamente. Ahí es donde entran ustedes los biólogos, ¿verdad? Que tú no se haga el tan ahí, que a mí se me ocurrió hacer una cueva y un túnel y terminé aplastado, ¿verdad? O que eventualmente, bueno, pues alguien crea que, oye, la forma más rápida de sacar esto, de que abre un poco de mercurio, esta cara, ya está, ¿verdad? No. Y con eso, pues, dañamos su suelo casi que por vida o por mucho tiempo. No se trata de ese tipo de medidas, como lo han hecho otros países. Yo ya lo apunta, países cercanos como Nicaragua y Panamá, y que ahí están, y que no por eso no tienen menos beneficio económico en turismo, y tampoco no por eso dejan de ser países, son tropicales, verdes, con gran atractivo turístico, porque una gran parte de los territorios de estos países todavía pues están en selva virgen, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, pues algunos árboles todavía tienen algunas balas metidas por ahí, otros dicen que ya en 30, 40 años eso se va deshaciendo, ¿verdad? Pero bueno, eso de alguna forma ha servido para que la deforestación en ese hermano país pues sea más lenta. Muchas gracias, don Giorgio, ¿verdad? Por acompañarnos, por traernos toda esta información que por ahí la teníamos en rezago, ¿verdad? Queremos tocarlo con gente que sepa el tema, que tiene una posición al respecto y que usted pues hoy gentilmente a través del Colegio de Geólogos de Costa Rica nos la trae. Espero que sea la primera muchas veces, ¿verdad?, de poder compartir y de empezar a generar esa conciencia que se necesita de una vez por todas para evitar esa atrocidad que ahora ocurre en Cruzitas, ¿verdad?, donde desgraciadamente, bueno, los suelos totalmente comprometidos, donde el Estado no percibe un 5 y más bien el crimen organizado pareciera está haciendo el agosto, ¿verdad? Está haciendo negocio lavando dinero con oro.
como lo que es de los costarricenses que termina en otros países. Muchas gracias, don Giorgio, que tengan un feliz día. Con muchísimo gusto, don Carlos, y cualquier otra ocasión, con muchísimo gusto, volvemos a tratar algún otro tema que tenga interés usted. Claro que sí. Bueno, así llegamos al final de un espacio más acá en Punto de Vista, donde su opinión vale en este es su canal de TV Plus, en todas las cableras y también Canal 49. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. De mi parte, gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.